Una de las cosas que me he dado cuenta en los últimos años que carece más la gente es tener una baja autoestima y falta de confianza en uno mismo. Y esto, que es algo generalizado en la sociedad, también está en la gente que se trabaja a nivel espiritual. Y es muy importante poder tener unos niveles sanos de autoestima y poder elevar la confianza en ti mismo, porque eso te va a hacer ser mucho más feliz y poder progresar muchísimo más en la vida. Así que hoy nos vamos a centrar en 7 claves para aumentar tu confianza y tu autoestima, y además vamos a practicar una técnica al final muy sencilla, muy cortita, pero al mismo tiempo muy poderosa. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción. Vamos de lleno con todo el entusiasmo y todas las ganas del mundo a las 7 claves para aumentar tu autoestima y confianza. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Vamos a hablar de un tema importantísimo para ser felices en la vida. Es súper importante que si queremos vivir con altos niveles de realización personal, tengamos una autoestima sana, tengamos una confianza en nosotros mismos sana. Y hoy nos vamos a dedicar a ello, y además también al final te voy a compartir una práctica energética cortita de 5 minutos que te va a ayudar muchísimo. Así que conforme vayas entrando, dime tu nombre, de dónde estás conectado, y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí si soy Reiki en tu vida. Cada día entra gente nueva. Ayer entraron personas nuevas también para la convocatoria que vamos a empezar en junio. Así que si quieres formarte en junio conmigo, vas a ver el primer comentario fijado. Ahí puedes pedir info. Una vez hayas visto toda la info, tenemos que tener una entrevista personal contigo para conocerte. Al tener muchas solicitudes, queremos conocer a las personas antes de que entren a la formación. Desde cualquier parte del mundo, ya somos de 33 países. Bueno, veo que vais entrando por ahí. Muy buenos días. Tanto si estás en el vivo como en la grabación, comenta: Rosalía, soy Reiki en tu vida. Luis Romero, soy Reiki en tu vida, del de Jaén. Milagros, del de Roma. Carmen, soy Reiki en tu vida, desde Alemania. Mónica Leticia, buenos días. Marisa Llanos. María José, se escucha bien, gracias por confirmar. Jordi, desde Tarragona, soy Reiki en tu vida. Mónica, desde Palma de Mallorca. María Mercedes. Magda Soto, desde Toledo. Magdalena. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a un tema súper importante y súper interesante para trabajarnos interiormente. Sabes que estamos en una secuencia de 15 podcasts, donde estamos haciendo 5 esta semana, 5 la que viene y 5 la otra, donde estamos abarcando toda la profundidad del Reiki. ¿En qué cosas nos puede ayudar el Reiki? Por eso estuvimos hablando el primer día de Reiki para la relajación y gestionar el estrés, Reiki para el sueño el segundo día, Reiki para aumentar la energía el tercer día, y hoy nos vamos a centrar en Reiki para la autoestima y para la confianza. Veo un poquito de agua. Así que hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es la confianza y la autoestima. Te decía en la intro, y hay que tener claro, que con una muy baja autoestima o con una baja autoestima es difícil ser feliz. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Que uno lo puede tener absolutamente todo en la vida? Puedes tener, que ahora vamos a ver que si tienes una baja autoestima difícilmente lo puedas tener todo, ¿eh? Pero coyunturalmente puede parecer que lo tienes todo en la vida y tienes una baja autoestima. No vas a ser feliz. Es muy difícil ser feliz si uno tiene una baja autoestima. Si no se ama a sí mismo, aquí vamos a hablar de las dos cosas: de amarte a ti mismo, de una autoestima sana, y también de confiar en ti mismo, creer en ti mismo, ¿sí? Tener confianza en ti mismo. Entonces, estamos, como te digo, en la serie de podcast donde sabes que mis enseñanzas de Reiki, te digo que la felicidad está a mitad de camino entre la paz interior y el progreso. Y este tema que vamos a tratar hoy, la autoestima, tiene que ver mucho con las dos cosas, con la paz interior y con el progreso.
porque tanto para estar a gusto con uno mismo y estar en paz, uno tiene que tener una autoestima sana, como también para progresar en la vida tiene que tener una autoestima. Entonces, primero nos vamos a centrar en las 5 importancias, por qué es tan importante tener una buena autoestima. Luego vamos a ver las 7 claves para tener una buena autoestima y luego vamos a hacer una práctica. Entonces, nada más empezar, ahora mismo te voy a decir algo ya súper revelador en cuanto a la autoestima, que hay mucha gente que tiene una confusión en eso, ¿sí? Buenos días, Mariluz, soy Reiki en tu vida, desde Suiza. Buenos días, Yolanda, soy Reiki en tu vida. María Teresa, desde Albacete, soy Reiki en tu vida. Paloma Mañas. Mirar, la autoestima, como todo en la vida, aquí va una importante revelación. La autoestima, como todo en la vida, no es o blanco o negro. Es decir, no es una cosa u otra, sino tiene unas diferentes escalas. Es decir, hay diferentes niveles dentro de la autoestima. Entonces, como a mí me gusta aterrizarlo mucho, te lo voy a poner en números para que nos entendamos. Uno puede tener desde una autoestima 0 hasta una autoestima 10. Una autoestima 0 es que se quiere muy poco, es que confía mucho, muy poco en él mismo, ¿sí? Eso es una autoestima 0. Y una autoestima 10 sería unos niveles de autoestima de supraexcelencia. Y cuidado que aquí no estamos hablando de narcisismo, estamos hablando, por eso te digo, de autoestima sana, no de narcisismo. Que el narcisismo es alguien que parece que se quiere mucho, pero realmente no se quiere tanto y está escondiendo detrás de una fachada todas las carencias que tiene, ¿no? Entonces, partamos de la base de que la autoestima no es o blanco o negro, sino hay una escala, como ves, como en el ejemplo este que te he puesto, de 10 números diferentes. Entonces, hay personas que se piensan que para tener una autoestima saludable es necesario tener una autoestima 10 y no es necesario. Para mí, ¿qué es lo que considero que es necesario para tener una autoestima sana? Por encima del 8, ¿sí? Por encima del notable, por encima del 7 o del 8, ya uno empieza a tener una autoestima óptima. Todos los seres humanos que estamos en el planeta, y somos seres humanos sinceros, que no nos cuesta reconocer nuestras carencias o no nos cuesta reconocer nuestras miserias, normalmente no siempre estamos en un nivel de autoestima 10, ¿sí? Es más, personas que han conseguido grandes cosas en su vida o personas que son tremendamente felices, no tienen siempre una autoestima 10, pero sí la tienen por encima del 8, ¿sí? ¿Ha quedado súper claro esto? Pero ¿qué sucede? Que la gran mayoría de la sociedad no tiene ni siquiera una autoestima 8, ni 7, ni 6. La mayoría de la gente que se está trabajando interiormente roza un 5 o un 6. Y la gente que no se trabaja, pues todavía menos, entonces suspende a niveles de autoestima. Y eso tiene muchas consecuencias en el día a día. Ahora vamos a ver las consecuencias que tiene o por qué es tan importante, ¿no? Pero quiero que esto quede claro, porque a veces tenemos la tendencia a idealizar y hay personas que no hacen ciertas cosas, dejan de actuar, dejan de tener planes, dejan de probar cosas, dejan de intentar porque esperan tener una autoestima 10. No, no es necesario. Porque paradójicamente la autoestima se va, una de las claves, que no la tenía apuntada como clave, pero te la digo ya, es la acción. Conforme tú vas tomando acción, y luego vamos a ver de qué manera y con qué actitud, tú vas ganando autoestima también. En cambio, si no haces absolutamente nada, por miedo, no vas a ganar autoestima, todo lo contrario, cada vez vas a tener menos autoestima, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos que estar trabajándonos es para tener unos niveles de autoestima óptimos, es decir, mínimo 7, ideal 8. Y hay gente que dice, pero yo ¿cómo sé el nivel de autoestima que tengo? Muy fácil, muy fácil. Si te estás haciendo esa pregunta, lo tienes por debajo del 7, ¿sí? Te lo vuelvo a repetir.
Hay personas que me dicen, ¿cómo sé el nivel de autoestima que puedo tener? Si te estás haciendo esa pregunta, estás por debajo del 7 seguro. ¿Sí? ¿Entendéis esto también? Porque una persona que está con un nivel de autoestima por encima del 7 lo sabe. Buenos días, Joana. Buenos días, Ana Solá, Maika Gaitero, Arabel Pérez, del de Venezuela. Buenos días. Arabel es una de las alumnas que tenemos de Venezuela, que luego hay gente que dice en España, ay, es que voy muy justito. Bueno, pues tenemos alumnos que viven en Venezuela y son alumnos de Reiki en tu vida, de la formación maestría Reiki del de cero también. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿O es otra Arabel? Porque sé que tenemos una alumna Arabel que ya, creo que ya incluso llegó a la maestría de Venezuela. Tenemos varios alumnos de Venezuela, no solamente Arabel. Si se entiende, autoestima sana en un 7 y lo de en 8, eso es. Buenos días, feliz jueves. Venga, pues entonces, ahora vamos a ver por qué es tan importante, qué beneficios te trae tener una autoestima alta. Y luego vamos a ver las 7 claves para fortalecer esa autoestima y luego vamos a hacer una práctica. Entonces, primero de todo, súper importante y que te lo da tener una autoestima alta. Y cuando yo te digo una autoestima alta, ya la hemos definido, ¿eh? La hemos definido por encima del 7, idealmente el 8 o 9. Y, como te digo, difícilmente un ser humano la tenga siempre en el 10. Puede haber momentos de la semana o del día o del mes en 10. Pero te digo a nivel general. Yo cuando te hablo también, vamos a puntualizar esto porque es importante. Cuando te hablo de autoestima alta, te hablo en el cómputo global de la vida de una persona. Es decir, no te estoy hablando de un día concreto. Puede ser que un día concreto tengas la autoestima en 10, pero eso no es tener la autoestima en 10. Eso es que ese día estás por las nubes, ¿sí? Pero yo cuando digo el nivel de autoestima por encima del 7 es que a lo largo del año, por ejemplo, a lo largo de los 365 días del año, generalmente tu autoestima está por encima del 7 o del 8, no un día. Y aquí puntualizo, por eso puntualizo esto, porque difícilmente en el ser humano se puede mantener una autoestima 10 los 365 días del año. Por lo tanto, no tenemos que idealizar tampoco, sino que al cabo del año, la media de mi autoestima esté por encima del 7 o por encima del 8. Que a lo mejor algún día baje al 6, vale, a lo mejor el otro día está en el 9, el otro día está en el 8, se mantiene bastante en el 7. Yo, por ejemplo, yo te hablo, y sabes que cuando te hablo de mí, si me conoces bien, no te hablo con ninguna idea de presumir para nada. Te lo hablo desde el punto de vista para poder concretar cosas. Y a veces tengo que explicar de mi vida para concretar cosas. No puedo explicar de la tuya, o no la conozco, ni te voy a explicar de la vida del vecino, ¿no? Tengo que explicar de la mía para poder poner ejemplos y concretar. Pero yo, por ejemplo, a lo largo del... yo normalmente siempre estoy con un nivel de autoestima entre el 7 y el 8. No estoy menos, tampoco estoy mucho más, ¿eh? No me considero la persona más segura del mundo. Tengo también mis inseguridades, pero está siempre en el nivel por encima del 7 y por encima del 8, o por el 8, y a lo mejor puntualmente algún día baja por debajo, y a lo mejor puntualmente estoy por las nubes y se me va al 9 o al 10. Pero en mi caso es puntual que baje por debajo del 7, muy puntual, y es muy puntual que suba por encima del 9, porque sé mis carencias también. Entonces, cuando uno reconoce sus carencias, no deja de quererse, pero al final, y no deja de confiar en ti, porque fíjate, no estamos hablando únicamente de quererte, sino de confianza en ti mismo, en que puedes abordar las cosas que tienes que hacer, los objetivos que te has propuesto, ¿sí? Entonces, pues cuando te hablo de la media, uno tiene que estar viendo eso, o sea, y uno se tiene que conocer a sí mismo. Esa es una de las claves, que la vamos a ver luego. Pero venga, vamos a la primera. La importancia de tener una autoestima alta y la confianza en ti mismo. Relaciones más sanas, ¿sí? Sin absolutamente ninguna duda, si tú tienes una alta autoestima y confías en ti mismo, vas a tener relaciones mucho más sanas. ¿Por qué? Primero de todo, por varias cosas, pero primero de todo porque vas a saber tener límites, poner límites sanos. Es decir,
cuando hayan ciertas personas o ciertas situaciones que no, vas a saber poner un límite y vas a decir por aquí no. ¿Por qué? Porque vas a tener una autoestima y una confianza en ti y no vas a tener miedo. Hay personas que dicen, ay, sí, no le voy a decir eso a esa persona por si se enfada. Oye, si se enfada, que se enfade. Si tú le tienes que decir algo con toda la educación del mundo y porque a lo mejor no te apetece hacer algo o esa persona está sobrepasando unos límites, pues se lo tienes que decir. Y una persona con una autoestima alta tiene más facilidad para poner límites sin ningún tipo de problema. Luego, por ejemplo, también en la comunicación se convierte en una comunicación mucho más efectiva y además atrae relaciones mucho más sanas. Al tener una alta autoestima, confianza en ti mismo, que eso te hace tener relaciones más sanas, por ley de atracción vas atrayendo relaciones más sanas. Así que importancia 1 es tan importante para tener unas relaciones más sanas. 2, para el bienestar mental. Sí, es muy difícil que una persona con unos niveles de autoestima por debajo del 6 o por debajo del 5 tenga bienestar mental. Va a tener conflicto interno. Y uno dice, bueno, ¿qué es primero? ¿La gallina o el huevo? Es que como tengo la baja autoestima, entonces tengo un proceso de pensamientos que me hacen la vida imposible, o como tengo un proceso de pensamientos que me hacen la vida imposible, tengo la baja autoestima. ¿Qué sería primero, la gallina o el huevo? En este caso, el proceso de pensamientos o la baja autoestima. Las dos cosas se van retroalimentando mucho, pero sí que es cierto que la base es el proceso de pensamientos. Si tú tienes un proceso de pensamientos sano, un proceso de pensamientos empoderante, un proceso de pensamientos amoroso, un proceso de pensamientos compasivo, difícilmente vas a tener una baja autoestima. Pero si tienes la baja autoestima, también difícilmente vas a tener un proceso de pensamientos equilibrado y amoroso. Es decir, que aunque la base es el proceso de pensamientos, y no solamente el proceso de pensamientos, sino también la energía, que esto lo vamos a ver en la importancia 4. Entonces, es importante para el bienestar mental. Te va a ayudar a tener menos estrés, a tener menos depresión. Ansiedad. Está comprobado que la gente con depresión no tiene una alta autoestima. La gente con una alta autoestima difícilmente pueda estar depresivo. Puede tener otras cosas, pero difícilmente pueda estar depresivo. Luego, también tiene una mayor sensación de felicidad. Por eso te ayuda en este punto de importancia 2 que hemos visto en el bienestar mental. 3. También te va a ayudar en lograr tus metas. Por eso te decía que cuando yo te hablo y todas mis enseñanzas, la base de todas mis enseñanzas, de la formación de Reiki tradicional, más el máster de coaching energético y espiritual y las otras formaciones y mentorías, nos centramos en dos cosas, en paz interior y en progreso, ¿sí? Progreso, logro de metas también en la vida. Entonces, el logro de metas va directamente relacionada con la autoestima. Una persona con baja autoestima difícilmente va a poder lograr muchas metas. Una persona con una autoestima por encima del 7 o del 8 va a poder lograr muchas de las metas que se proponga en su vida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vas a tener confianza, te va a dar determinación, la autoestima y la confianza en ti mismo te da determinación, te da persistencia. En cambio, las personas que no tienen confianza en sí mismos, ¿qué ocurre? Que no son persistentes. ¿Por qué? Porque intentan una cosa una o dos veces y ya dicen que esto no será para ellos. No, será que yo no sirvo para esto, será que no soy lo suficientemente bueno. En cambio, una persona con la suficiente autoestima y con la suficiente confianza, lo intenta una vez, 2, 3, 5, 10 y persiste. ¿Por qué? Porque sabe que eventualmente lo va a lograr, porque sabe que eventualmente lo va a lograr, porque tiene confianza en sí mismo y sabe que no existen los fracasos, sino existe el retraso en los resultados. Una persona con confianza en sí mismo sabe que no está fracasando, sino que está teniendo retraso en los resultados. Muy bien, así que el logro de metas se va a conseguir con una autoestima alta, por eso es tan importante también. 4. El autocuidado de uno mismo. Te decía en un punto anterior que el proceso de pensamientos, si tienes un proceso de pensamiento muy dañino,
te va a hacer tener una baja autoestima. Y si tienes una baja autoestima, va a estar retroalimentando ese proceso de pensamientos negativos. Entonces él dice, bueno, ¿uno cómo puede revertir ese proceso de pensamientos? Con el autocuidado, empezando con el autocuidado energético. Yo te digo siempre, esto que te voy a decir ahora es súper importante. Cuando una persona está metida en una maraña de pensamientos negativos, lo primero de todo, lo más importante es un trabajo energético. Antes que ponerse incluso a revertir ese proceso de pensamientos. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene la suficiente energía o la suficiente fuerza energética para revertir ese proceso de pensamientos. Por eso hay personas, es muy fácil decirle a la gente, tienes que pensar en positivo, ¿sí? O piensa en positivo, eso es muy fácil decirlo. Pero hay gente que en un momento determinado le es muy complicado. ¿Por qué? Porque está en una vorágine y además una vorágine de hábito también. Está adicto a esos pensamientos negativos, ¿sí? No tengo otra manera más clara de explicarla. Es adicto a ese proceso de pensamientos negativos. ¿Se entiende esto o no? Entonces, una persona que está en el pozo o cerca del pozo por el proceso de pensamientos, pensar en positivo no es lo primero. Lo primero es el trabajo energético. La base de todo es empezar a hacer prácticas de autorreiki, de meditación. ¿Por qué? Porque va a empezar a sentirse un poco mejor y entonces va a poder empezar, sí, posteriormente, porque es muy importante cambiar el proceso de pensamientos, pero eso cuando alguien está en el pozo no es la primera parte. La primera parte es el proceso energético, de equilibrio energético. ¿Me seguís en esto? Muy importante entenderlo. Bebo un poquito de agua. Entonces, a mí una persona que no ha practicado nunca, yo por ejemplo, alguien que ya está practicando autorreiki o meditación, estás dentro de la escuela y eres un practicante y a lo mejor me escribís con algún correo electrónico donde veo que dentro del correo electrónico hay un proceso de pensamientos que no te va a empoderar, sino que te va a limitar, te digo, oye, estás practicando autorreiki, meditación, todo esto muy bien. Y eso te está ayudando ya, como me estás diciendo. Pero ahora tienes que prestar atención también a ese proceso de pensamientos que tienes, que aparte de la práctica de autorreiki, tienes que hacer y ya estás en la posición, porque ya te estás equilibrando, estás en la posición de intervenir en tu proceso de pensamientos. Pero una persona que está en el pozo y no se está trabajando energéticamente, no va a poder intervenir en el proceso de pensamiento, no va a poder con su proceso de pensamientos. Por lo tanto, no sirve tanto a una persona que está en un pozo de proceso de pensamientos limitante decirle piensa en positivo, ya si pudiera lo estaría haciendo, que tiene que tener conciencia de hacerlo, sí, pero el primer paso no es piensa en positivo, el primer paso es equilibrarse energéticamente, práctica de autorreiki y meditación, ni siquiera las técnicas del máster de coach energético y espiritual. En el máster de coach energético y espiritual no quiero a alguien que esté en el pozo, quiero a alguien que ya haya salido del pozo, ¿sí? El que esté en el pozo tiene que empezar con la formación de maestría Reiki del de cero. Y aunque no estés en el pozo, también maestría Reiki del de cero. Pero si uno está en el pozo, con más razón todavía. No está para un máster de coach energético y espiritual. Y eso es lo que hace mucha gente. Hay gente que está en el pozo y se apunta en un máster de coach. Pero primero tienes que salir un poquito del pozo. ¿Sí? Te va a venir grande. Primero equilibrarse energéticamente. Por eso es la base. Y conectar con la relajación y saber relajar el cuerpo. Y hay gente que dice, bueno, la paz interior. Sí, la paz interior es la base, pero muchas veces no es ni lo primero, porque cuando alguien está en ese proceso, está en ese pozo energético, en ese pozo de proceso de pensamientos, ni siquiera de momento puede aspirar a la paz interior. ¿A qué puede aspirar? A relajarse un poquito, ¿sí? A tumbarse, a hacer una práctica de meditación, de autorreiki y relajarse un poquito. Ese sería el objetivo primero, relajarse un poquito. Y conforme se vaya relajando un día, otro, ¿qué va a suceder? Que va a conectar con la paz interior. Y cuando conecte con esa paz interior y esté asomando la cabeza y ya esté empezando a salir del pozo, entonces vamos a trabajar todo el resto, que es ese proceso de pensamientos. ¿Vale? Por eso, para la autoestima alta,
es tan importante este punto 4 que te estoy diciendo? El autocuidado energético, la base de todo, ¿sí? Venga, y vamos al 5. La importancia 5 es que con altos niveles de autoestima vas a tener mayor creatividad, ¿sí? Vas a tener menos miedo al fracaso y te van a surgir muchas más ideas de cosas que puedes hacer. ¿Qué sucede? Que cuando uno tiene la baja autoestima tiene mucho miedo a fracasar. Y cuando uno tiene mucho miedo a fracasar, no es que no solamente no intente cosas, sino que está bloqueando su creatividad. Muy importante que se entienda esto también, lo vuelvo a repetir. Cuando una persona tiene una baja autoestima, tiene miedo al fracaso, mucho miedo al fracaso, y no es que solamente deje de intentar cosas por miedo al fracaso, sino que tiene bloqueada la creatividad. Porque el propio organismo, que es muy inteligente, y nuestro propio cerebro, que es muy inteligente, dice, ¿para qué vamos a destinar energía a ser creativos si esta persona no toma acción? En cambio, cuando aumentas tu seguridad y tu autoestima, cuando ya no tienes tanto miedo al fracaso, te empieza a salir creatividad, porque entonces tu cerebro, tu psique, tu yo superior dice, vamos a darle creatividad a esta persona porque lo va a poner en marcha. Pero si no lo vas a poner en marcha, ¿para qué vas a ser creativo? Muy bien. Vamos a las 7 claves. Estoy leyendo los comentarios. Bebo un poquito de agua y vamos a las 7 claves. Muy bien, la clave número 1, el autoconocimiento. Sí, nos tenemos que conocer. ¿Qué tenemos que conocer? 3 cosas principalmente para aumentar la autoestima. Estamos en las 7 claves para aumentar la autoestima. El autoconocimiento. Primero de todo, tienes que conocer tus fortalezas. Y sí, tienes fortalezas y tienes que reconocerlas contigo mismo. No hace falta que tengas que estar reconociéndolas constantemente en público. Si toca reconocerlas en público, también. Una persona con autoestima no va hablando todo el día maravillas de él, pero si tiene que reconocer en público porque toca reconocer, pues lo reconoce sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, pero sobre todo, principalmente cuando te digo fortalezas contigo, autoconocimiento, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Sí? Porque seguramente que tienen muchas. Seguramente que tienen muchas. Y si te sientas y empiezas a pensar, tienen muchas. Incluso si en un momento determinado uno está tan atorado que no es capaz de ver sus fortalezas, pregúntale a personas cercanas a ti, que tengas confianza y que te quieran bien. Pregúntale, ¿tú cuáles dirías que son mis puntos fuertes? Tú que me conoces de hace tanto tiempo, ¿cuáles dirías que son mis fortalezas? Eso en el caso de que tú estés tan atorado que no las sepas ver. Pero si eres sincero contigo mismo y te estás trabajando un poquito interiormente y te autoobservas, vas a ver tus fortalezas y luego también tus debilidades. Uno tiene que saber sus fortalezas y tiene que saber sus debilidades. ¿Para qué? Para potenciar más las fortalezas y para minimizar las debilidades. Al final, las debilidades, los seres humanos tenemos debilidades y tenemos que reconocerlas. También un paso para la autoestima es reconocer y amarte tal y como eres. Ahora bien, amarte tal y como eres, pero también aquellas cosas que te estén limitando en tu vida, aquellas debilidades, a lo mejor hay debilidades que no te están limitando en tu vida. No pasa nada, todos tenemos debilidades. Si no te están limitando, no pasa nada. Pero aquellas debilidades que sí te están limitando en tu vida, tienes que hacer que las fortalezas sobrepasen esas debilidades o ir viendo cómo ajustas esas debilidades para que no te limiten tanto. Pero, obviamente, que las debilidades también hay que ajustarlas, hay que intentar trabajarlas, sobre todo, insisto, si te están limitando en alguna de las cosas que tú quieres manifestar en tu vida. Si tú tienes debilidades que te están limitando en tus relaciones, tienes que ajustar esas debilidades. Primero reconocerlas y luego ajustarlas. Si tú tienes debilidades que te están perjudicando o te están dejando avanzar en el área profesional, pues tú tienes que ajustar esas debilidades, ¿sí? Primero reconocerlas, aceptarlas y ajustarlas. Y también saber que en algunas cosas vamos a ser... Luego también hay gente que comete un error. Hay gente que está todo el día dándole vueltas a sus debilidades. No es necesario tampoco, ¿eh? O sea, si tienes que darle vueltas, dale vueltas también a tus fortalezas. Porque si le estás dando vueltas todo el día a tus debilidades y no le prestas atención a tus fortalezas, ¿qué va a suceder? Que vas a estar potenciando tus debilidades.
¿Por qué? Porque vas a estar enfocando toda tu atención. Entonces, tú no tienes que estar todo el día enfocando tu atención en las debilidades. Que eso dentro del mundo del trabajo espiritual hay mucha gente que en eso se le dice, oye, vamos a fortalecer las debilidades. Y están todo el día y dándole vueltas a sus debilidades. Y a mí me cuesta esto y me es muy difícil esto. Y yo tengo este problema y va, y va, y va. Y como una cinta de esas que está repitiendo todo el rato lo mismo, ¿sí? Todo el rato con el mismo cuento y le está dando fuerza a eso. ¿Por qué? Porque le está prestando más atención de la cuenta. Entonces, el autoconocimiento no es estar todo el día pensando en tus debilidades, sino en conocerlas y ver cómo las puedes ajustar, ¿vale? Pero también darle vueltas a tus fortalezas y reconocerlas y hacerlas más grandes todavía. Todos habréis conocido personas que son personas normales, pero que brillan mucho. Y es porque han tenido esa capacidad de magnificar sus fortalezas y de minimizar sus debilidades. O sea, no hay más secreto en esto. ¿Sí? Y es más, la mayoría de personas que hacen grandes cosas en la vida son personas corrientes, como tú y como yo, pero que han tenido la capacidad para engrandecer sus fortalezas y minimizar sus debilidades. Y luego también dentro del autoconocimiento, algo que es muy importante para aumentar la autoestima, los valores que tú tienes en la vida. ¿Qué valores tienes en la vida? ¿Sí? Porque tú tienes que tener claro tus valores y si tú tienes tus valores, ¿qué va a suceder? Y respetas tus valores, obviamente, tienes tus valores y los respetas, que tu autoestima va a aumentar también. Mira, te pongo un ejemplo. Hace unas semanas puse un ejemplo, expliqué esto también, pero va muy bien al caso de lo que vamos a hablar hoy. Mira, recuerdo hace ya bastantes años en una convención de una empresa, fui a la convención y ahí conocí a un hombre, ¿no? Un señor, bueno, un chico, un joven como yo en ese momento. Yo estaba soltero y él estaba casado, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando, estuvimos cenando en ese lugar y luego él dijo de salir por la noche. Él y más gente dijo de salir por la noche. Y yo la verdad es que había conectado con este chaval, bueno, una persona, pues conectas, como dices, oye, pues un posible amigo, ¿no? Entonces, me estuvo insistiendo, digo, no, yo no voy a salir porque yo me gusta ir a dormir pronto y me gusta levantarme pronto. Es verdad, o sea, eso no quiere decir que un día no pueda salir. Claro que puedo salir, pero cuando yo quiera, ¿no? No cuando me digan los demás. O sea, esa es una de las cosas que decíamos antes, de poner límites, ¿no? O sea, si yo no quiero salir, pues no quiero salir. Ya puedes insistir todo lo que quieras, que me voy a ir a dormir, ¿no? Entonces, él me estaba insistiendo y tal, no sé qué. Le decía, no, salir vosotros. Y yo le decía, no, yo es que a mí me gusta acostarme temprano y me gusta levantarme temprano. Y me decía... Y me dice, bueno, sí, no, dice, no, sí, yo voy a salir, dice, aprovecho, dice, porque, dice, ya sabes, dice, ahora que no está mi mujer, aprovecho para hacer travesuras. Me dice eso, ¿no? Aprovecho para hacer travesuras. A buen entendedor, pocas palabras faltan. Yo creo, ¿se entiende claro eso o no? ¿O fui yo solamente el que entendí lo mismo? Me dice, ahora que estoy en esta convención y tal, y no está mi mujer, pues aprovecho y salgo y hago algunas travesuras. Bueno, pues él me lo dijo como algo tan normal, ¿no? Y tan corriente en su vida. A mí eso obviamente no me gustó. ¿Por qué? Porque no está dentro de mis valores. O sea, dentro de mis valores no está que una persona tenga pareja y le sea infiel a esa pareja, le engañe a esa pareja. Porque si le engaña a su pareja puede engañar a cualquiera. Eso es así. O sea, una persona que engaña a quien en teoría más quiere puede engañar a cualquiera. Y yo te estoy diciendo cuáles son mis valores. No te estoy diciendo que esté bien o que esté mal, sino que no está dentro de mis valores eso. Obviamente dentro de mis valores no está bien, pero otra cosa es que haya un acuerdo entre las parejas y sea amor libre, ¿no? Pues eso ya pues no se están engañando, ¿no? Saben la verdad, es una moda que hay ahora. Pero en ese caso no era así. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque eso al cabo del tiempo, ¿qué sucedió? Que al cabo del tiempo, no, al cabo del poco tiempo, después de esa convención, me escribió al cabo de unos días, me dijo, oye, que me caíste muy bien y tal, a ver si nos vemos y tal, y mantenemos el contacto, y yo sin ningún problema le dije
que no tenía ninguna intención de mantener el contacto porque teníamos visiones de la vida diferentes. Yo no entré en ese caso, ¿vale? En el decirle esto, me has dicho esto de tu mujer y tal. No tengo que entrar a juzgarlo ni tengo que entrar a educarlo. O sea, él sabrá lo que hace con su vida. Pero yo también sé lo que hago con la mía y sé cuáles son mis valores. Y yo no voy a tener una amistad con alguien que le es infiel a su mujer, ¿sí? No voy a tener una amistad porque no me da la gana, porque no está dentro de mis valores y yo quiero seleccionar mis amistades. Bueno, pues cuando nosotros tenemos la capacidad de tener claros unos valores y respetarlos, eso nos aumenta mucho la autoestima. En cambio, si yo tengo esos valores y ahora mismo yo hubiera quedado con él por no decirle que no, o por la necesidad de quedar con alguien, de tener un amiguito y salir a tomar algo de vez en cuando, estaría pisoteando mis valores. Y como estaría pisoteando mis valores, eso me va a bajar la autoestima, sí o sí, sin ningún lugar a dudas. ¿Me habéis entendido con este ejemplo por qué es tan importante dentro del autoconocimiento conocer tus propios valores y respetarlos? Si tú conoces tus valores y los respetas, te va a aumentar la seguridad, ¿sí? Venga, vamos a la clave número 2 para aumentar la autoestima y la seguridad en ti mismo. El perdón, súper importante. Perdón hacia ti mismo y perdón hacia los demás también. Súper importante. Si tú tienes la capacidad de liberarte de rencor, de liberarte de resentimiento hacia ti mismo y hacia los demás, te va a dar mucha más seguridad y te va a dar mucha más autoestima. Así que el 2, el perdón. 3, ayudar a los demás también. Ayudar a los demás también te aumenta la seguridad y la autoestima. Te hace sentir mejor contigo mismo. ¿Sí o no? Lo habéis comprobado, ¿no? Que el hecho de ayudar a alguien te hace sentir mejor contigo mismo. Pues todo lo que te haga, y sea sano, obviamente, todo lo que te haga sentir mejor contigo mismo, te va a aumentar la autoestima. Y todo lo que te haga sentir mal contigo mismo te la va a bajar. Por lo tanto, cuando tú estás ayudando a los demás, te estás sintiendo mejor y te aumenta la autoestima y la confianza. Ahora bien, no como el único pilar, no como la única clave, porque hay personas que sostienen su autoestima únicamente en ayudar a otros. Y eso se convierte en un arma de doble filo. Es decir, que en lugar de estar prestándote atención a ti como te tienes que estar prestando, solamente le estás prestando atención a otros. Por lo tanto, esto te va a ayudar, pero no tiene que ser el único pilar. Las personas que sostienen el único pilar de la autoestima en ayudar a los otros, tarde o temprano, van a bajar la autoestima también, porque no están mirando hacia adentro. Súper importante que mires hacia adentro. Muy bien, venga, vamos al cuarto. Celebrar tus logros. Sí, es súper importante. Tienes que celebrar los logros que vas teniendo, aunque sean logros muy pequeñitos, muy pequeñitos. Yo soy, ¿sabes qué? Os explico, muchas veces os digo de cómo, con pequeñas cosas. Si has estado ahora, dentro de poco vamos a completar el podcast y vamos a estar 1 hora. Pues después del podcast, celebra que has estado en el podcast. Celebra que te has regalado 1 hora de cuidado hacia ti mismo. Celebra que te has regalado 1 hora de tiempo para elevar tu vibración hacia ti mismo. Si estás cada día en el podcast, celebra la constancia que estás teniendo en el podcast. ¿Sí? No celebres únicamente los grandes resultados. Celebra también los pequeños logros. ¿Por qué? Porque te van a aumentar la autoestima, sin absolutamente ninguna duda. Yo cada día celebro cosas. Cada día como mínimo 3 o 4 veces celebro. Pero celebro hasta dando un grito, ¿eh? Sí, cierro los puños y doy un grito. Que eso es un trabajo también poderoso de PNL que os enseño en el máster de coaching energético y espiritual. Eso lo hago cada día. Cada día hago 3 o 4 veces. Celebro. ¿Por qué? Porque esa celebración, primero, que te hace sentir bien y luego que te aumenta la autoestima. Es decir, la autoestima... Una de las bendiciones de la autoestima, igual que casi todo, es que no es algo aleatorio, es que es algo que depende de nosotros.
Si tú aplicas lo que yo te estoy diciendo hoy, vas a aumentar tu autoestima. Tienes que celebrar tus logros, eso es. Venga, vamos al 5. Establece metas también, pero ahora te voy a decir la forma correcta de establecer metas, que no vamos a profundizar obviamente en ello, pero sí te voy a dar algo que es muy clave y que lo veo a muy poquita gente, vamos, no lo he escuchado prácticamente nunca decir en cuanto a la meta, pero también tienes que establecer metas. Hay gente que no establece metas porque como tiene la autoestima baja, tiene miedo a no conseguir las metas y entonces dice, ay, piensa, es un proceso subconsciente todo, ¿eh? Tengo autoestima baja, no me pongo metas porque si no lo consigo voy a tener la autoestima más baja, ¿sí? O sea, fíjate, es una retroalimentación de autoestima baja. Primer pensamiento, subconsciente, ¿eh? No es necesario que sea consciente. Puede ser consciente, puede ser subconsciente el proceso este de pensamientos. Tengo la baja autoestima, por lo tanto no me pongo metas, porque si me pongo metas y no lo consigo, me voy a sentir mal, y si me siento mal, voy a bajar la autoestima. Pero la gente con una autoestima alta se pone metas y no tiene miedo de no conseguirlas. Ahora vamos a verlo en la siguiente clave, el cómo afrontar los errores, ¿no? Pero de entrada te tienes que poner metas. ¿Y para mí, cuál es la clave de ponerse las metas? La clave es que a corto plazo, esto es súper importante que lo anotes, las metas que te pongas a corto plazo tienen que ser de acción, no de resultados. Y las metas de resultados tienes que ponerlas a medio y largo plazo. Y la gente lo hace al revés. La gente que hace que a corto plazo se pone metas de logros ya. ¿Y qué sucede? Que las cosas muchas veces no suceden en el corto plazo y que para que hayan logros tienen que haber acciones. Estamos en un mundo físico de acción. Por lo tanto, tú tienes que poner los resultados, no el 100%, pero la gran mayoría de los resultados de lo que quieras en tu vida, la gran mayoría están en tus manos en el medio y largo plazo, pero no en el corto. En el corto plazo no tenemos tanta capacidad de control sobre los resultados. Esto que te estoy dando, si te quedaras solamente con esto en todo el podcast, ya tendrías la enseñanza del día y del año. En el corto plazo no tenemos tanto control sobre los resultados. El control sobre los resultados lo tenemos más a medio y largo plazo, es decir, somos seres creadores, pero no tanto en el corto plazo, sino más en el medio y en el largo plazo. Ahora bien, hay una auténtica bendición, que es que en el corto plazo sí tenemos control prácticamente total de algo, que es el de las acciones que tomemos. Por lo tanto, tus objetivos a corto plazo tienen que ir más destinados en qué acciones vas a tomar y ponerte metas de decir, oye, pues ahora esta semana voy a tomar estas 3 acciones, la semana que viene estas 3 acciones, el mes que viene estas 3 acciones y obviamente ya te pones unos objetivos o unas metas de resultados, pero no a corto plazo. A corto plazo te pones las metas de las acciones que tienes que hacer para que te lleven al lugar donde quieres ir y te den esos resultados eventualmente en el medio y largo plazo. María Teresa dice, las metas a corto plazo tienen que ser de acción y las de resultados tienen que ser a largo plazo. Exacto. Y la gente lo hace, o bien la gente o no tiene metas, ¿sí? O no tienen metas, o bien tienen metas, pero tienen metas bastante grandes a corto plazo y toman pocas acciones. Entonces, bueno, esa es la clave para no conseguir nada, ¿no? Una, si no tengo metas, o dos, si tengo metas, pero sobreestimo lo que puedo hacer en el corto plazo y encima no estoy tomando las acciones suficientes. Así que esta 5 te va a ayudar a subir la autoestima. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones metas y las cumples, es decir, dices que vas a hacer cosas y las haces, te aumenta tu autoestima. Eso sí, si tú te pones metas de acciones, tienes que hacerlas, porque si no vas a tener lo contrario, te va a bajar la autoestima. Por lo tanto, uno tiene que ser íntegro con lo que dice que va a hacer. Si digo que voy a hacer esto, lo voy a hacer. Y si esto me parece que va a ser mucho y que a lo mejor no lo voy a poder hacer, pues entonces me pongo como meta hacer la mitad.
¿Para qué? Para hacerlo, porque si lo hago voy a estar avanzando hacia los logros y además voy a estar ganando la autoestima. Metal de acción, eso es, perfecto. Pues venga, vamos a las 6. Mira, otra clave para tener la autoestima alta es el marco mental de lo que es un error o un fracaso. Anótamelo ahí, y ahora te lo voy a explicar. La clave 6 es el marco mental de lo que es un error o un fracaso. Es decir, ¿qué interpretación tú le das al error o al fracaso? La mayoría de la gente, la interpretación que le da es que se etiquetan ellos como si ellos fueran el error. A ver, si yo intento algo y me equivoco, yo no soy el error, sino es que me he equivocado en una acción, o en 2, o en 3, o en 4. ¿Sí? Entonces es súper importante que crees una distancia entre lo que eres tú y lo que son tus errores. Tú eres una cosa y eres perfecta. Tú eres una cosa y eres divina. Tú eres una cosa que eres pura perfección. Pero como ser humano cometes errores, pero tienes que saber distanciar. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, cuando cometen un error en algo, es como si fueran... Yo recuerdo, por ejemplo, con secretarias que he tenido que trabajar mucho en ellas con eso. ¿Por qué? Porque cuando les decía que había que ajustar algo o que había un error en algo, al principio se lo tomaban como si les estuviera diciendo que ellas no sirvieran. No, 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 no. O sea, tú sirves. Si no sirvieras, no estarías trabajando conmigo. ¿Vale? O sea, que eres buena, que lo haces desde el corazón, que tienes buena actitud, que tienes... Eso es innegociable. Tú tienes eso. Tienes todo ese valor dentro de ti. ¿Por qué? Porque si no lo tuvieras, no estarías trabajando conmigo. Ahora bien, aquí la hemos cagado. Y puedo tener toda la tranquilidad del mundo y yo tengo que tener la libertad para decir, aquí la hemos cagado. Pero que la hayamos cagado no quiere decir que tú no sirvas. No quiere decir que tú no seas buena. ¿Sí? Pues la mayoría de la gente está con un nivel de autoestima bajo y cuando comete un error, asocian el error a que ellos no valen. Y es un proceso, como te digo, es un proceso. Por eso la mayoría de la gente no está preparada para que les estés corrigiendo. No están preparadas la mayoría de la gente porque tienen la autoestima baja y como tienen la autoestima baja se piensan que esa corrección estás cuestionando su valía. No estás cuestionando su valía. Estás cuestionando la acción que han hecho. Y uno tiene el derecho de poder cuestionar las acciones si no nos están llevando al lugar. Igual que yo cuestiono las mías. Yo me digo a mí tranquilamente, Javier, la has cagado aquí. O sea, la has cagado. ¿Y qué pasa? ¿Que me voy a amar menos con eso? No. Gracias a que la he cagado, pues miro a ver qué puedo aprender. ¿Qué puedo aprender para la próxima vez cagarla menos? ¿Sí? Decidme si me seguís en esto. Es súper importante que tengas un marco mental de los errores, tal como te estoy diciendo. El error no eres tú, créeme, no eres tú. Las personas que tienen una autoestima alta, el marco mental que tienen de los errores es como una oportunidad de aprendizaje. Es una oportunidad de aprender. Es una oportunidad de ver qué es lo que puedo ajustar aquí para la próxima vez hacerlo mejor. Muy bien, pues venga, y vamos al séptimo, y ahora vamos a hacer una práctica de 5 minutitos. El autocuidado energético. Ya hemos dado una pincelada en lo anterior, pero es súper importante. Para mantener niveles altos de autoestima es importante el trabajo energético cada día. Muy importante. La práctica del auto-reiki, meditación, las técnicas del reiki tradicional y los que estáis en el máster de coach también, las crillas y el auto-coaching. Esa base de trabajo interior es súper importante. Y para mí, hay gente que me dice, ¿cuánto tiempo cada día? O sea, para mí lo ideal es que te dediques 1 hora al día. Luego tú dentro de esa hora organizas, dependiendo en el nivel que estás o dependiendo de la formación que estás, si estás en el máster de coach, pues le vas a prestar más atención a las crillas y al auto-coaching. Pero la base de todo sería el auto-reiki.
y luego le vas añadiendo, dependiendo del momento en el que estés, pues técnicas del Reiki tradicional o las crillas, ¿sí? Dependiendo en el lugar y en el momento que estés. Pero para mí el tiempo ideal es 1 hora. Y si no puedes 1 hora y puedes 30 minutos, pues mejor 30 minutos que nada. Creo que era la maestra Takata que decía mejor poco Reiki que ninguno, ¿no? Pues yo te digo, mejor práctica, mejor poca práctica energética que ninguna. Pero si puedes dedicarte 1 horita al día, créeme que lo vas a agradecer muchísimo. Venga, anótame ahí si quieres que vayamos a la práctica. Vamos a hacer una práctica de 5 minutitos, ¿eh? Bebo un poquito de agua. Voy a poner un poquito de música. Estoy buscando música. Venga, ¿estamos preparados? Obviamente, si estás en un lugar que lo puedes hacer, porque yo siempre os digo que el podcast lo puedes escuchar conduciendo, paseando, haciendo cualquier cosa. Si estás en cualquier otro lugar que no lo puedes hacer, pues simplemente o vuelves luego al podcast o simplemente lo escuchas. Pero si estás en casa o estás en un lugar tranquilo donde puedes cerrar los ojos, relájate estos 5 minutitos. Vamos a hacer una práctica cortita. Obviamente yo lo que te recomiendo que al cabo del día no practiques 5 minutos solo, sino que practiques la hora que te he dicho, ¿no? Mínimo 30 minutos, ideal 1 hora, pero aquí vamos a tener una pequeña pincelada. Pues venga, puedes cerrar los ojos y vamos a empezar con la respiración Jado, que es inhalar por la nariz y exhalar por la boca con el sonido Ja. Inhala. Cada uno a su ritmo, inhala por la nariz y exhala por la boca con el sonido Ja. Una más. Y ahora vamos a recitar el mantra RAM, R-A-M, es el mantra del tercer chakra, que activa el poder personal, también la autoestima y confianza. Inhalo. 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 Una más, inhalo.
Ahora dibuja una ligera sonrisa en los labios, ponte las manos en el chakra corazón, en el centro del pecho, una mano encima de la otra. Dibuja una sonrisa. Y ahora vamos a repetir una serie de afirmaciones, una afirmación, pero la vamos a repetir en tercera persona, es decir, como si alguien te lo estuviera diciendo a ti. ¿Sí? A mí de vez en cuando también la autosugestión es muy buena cuando la repites en tercera persona, es decir, como si alguien te lo estuviera diciendo a ti. Por ejemplo, en mi caso sería Javier Ma y luego la frase, ¿vale? Entonces, tú dices tu nombre y luego la frase. Javier Ma, te valoro y te amo profundamente. Javier Ma, te amo y te valoro profundamente. Así que tú dices tu nombre y luego te amo y te valoro profundamente. Dilo en silencio, mentalmente y con una sonrisa en los labios. Ahora vas a seguir con la misma frase, pero vas a imaginar como si te la está diciendo aquella persona que quizás te gustaría que te lo hubiera dicho o tienes necesidad de que te lo diga y o no te lo dijo o no te lo ha dicho, ¿vale? Así que piensa en esa persona y es esa persona la que está diciendo tu nombre y te está diciendo te valoro y te amo profundamente. Una sonrisa en los labios. Y ahora devuélvele ese amor tú a la persona, dile el nombre a la persona y dile te valoro y te amo profundamente. Muy bien, y poco a poco te puedes poner en posición de gaso en el mudra de oración, palma de la mano, juntando palma de la mano a la altura del centro del pecho para agradecer. Aquí hemos hecho también, aparte de con la autosugestión amarnos, también hemos hecho un trabajo para liberar algo de resentimiento que pueda haber, que hemos dicho que es una de las razones para una de las claves para tener una autoestima alta. Bueno, espero que la hayas disfrutado muchísimo. Quiero que hagas una cosa ahora. Quiero que anotes ahí, si te has quedado hasta el final de la práctica, tanto si estás en el vivo como en la grabación, quiero que me lo anotes ahí. Quiero que me digas qué tal te ha ido la práctica y quiero que me digas también que me he quedado hasta el final de la práctica. ¿Por qué te digo esto? Porque dependiendo de la gente que se quede hasta el final, haremos práctica o no haremos práctica, ¿vale? Porque yo sé que hay gente que a la hora de la práctica desconecta, entonces quiero saber las personas que os quedáis hasta el final y cuéntame también qué tal te ha ido esta práctica. Milagros, muchas gracias. Sonia Ramón, gracias a ti. María Mercedes, me encantó, qué maravilla. Paloma, maravillosa. Marisa, qué bien, me alegro muchísimo. Bueno, si todavía no te estás formando conmigo, ¿quieres que te ayude en todo este proceso, en toda esta aventura? Para que puedas desbloquear tu vida, todo aquello que tengas que desbloquear para subir al siguiente nivel en tu vida, poder vivir con paz y expandirte también. ¿Sí? Sabes que es importante para mí la paz interior y el progreso, pero para eso hay que desbloquear cosas. Ahí te voy a dejar en el primer comentario fijado para que puedas formarte conmigo desde cualquier parte del mundo de una manera muy, muy profunda. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Me encantó, dice Juliet, Joana, me quedé hasta el final. Genoveva, también, el mejor maestro del mundo mundial. Gracias, Ana Solá. Sí, sigue haciendo la práctica, dice María José. Sí, aquí he estado. Perfecto. Muchísimas gracias por estar ahí. Si todavía no estás aprendiendo conmigo en la formación, ahí en el primer comentario fijado vas a poder ver
o en la web de javierma.com. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.